Siguiendo una tradición milenaria consagrada por la escolástica, pero que remite a Aristóteles como fundador y sistematizador de la lógica clásica, los lógicos de Port-Royal en el siglo XVII desarrollaron la doctrina de la comprensión y la extensión de los conceptos. Por comprensión se entienden las notas esenciales o el contenido inteligible de los conceptos. Por ejemplo, para el concepto hombre, las notas constitutivas animal más racional. Por extensión se entiende la amplitud de individuos que alberga o contiene el concepto en cuestión. Por ejemplo, para hombre, todos los hombres, pasados, presentes, futuros o simplemente posibles. ¿Sí? Juan, Pedro, Luis, Diego, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una ley que desarrollaron justamente estos lógicos de Port-Royal que dice que la comprensión y la extensión de los conceptos varían de modo inversamente proporcional. De manera tal que a menor extensión tenemos mayor comprensión y a mayor extensión tenemos menor comprensión. Como ustedes pueden ver en el apunte, si yo parto del concepto animal racional, es decir, del concepto de hombre, si yo suprimo la diferencia específica racional, ¿sí?, obtengo el concepto de animal, que por supuesto es más extenso, porque involucra otras especies animales, además de la humana, pero su comprensión disminuye, porque justamente dentro de ese concepto se abarcan infinidad de especies. En cambio, si yo al concepto compuesto animal racional le agrego la nota joven, lo que sucede es que la extensión disminuye, porque obviamente los viejos van a quedar, digamos, relegados, pero aumenta la comprensión, porque el universo ad hoc, ¿sí?, se determina y se especifica aún más. Algo a destacar de esta cuestión, ¿sí?, que como dije lo ha desarrollado Port-Royal, pero que ya estaba, ¿sí?, en los primeros y en los segundos analíticos de Aristóteles mínimamente insinuado, es que la comprensión del concepto atañe a la unidad de sentido o forma universalizada, ¿sí?, es decir, al carácter eidético del universal, del concepto universal. En cambio, la extensión apunta más al género o a la especie que abarca un conjunto de individuos, ¿sí?, bajo sí. Por lo tanto, la extensión señala más el carácter extensional del universal, ¿sí? Repito, la comprensión señala más el carácter eidético, o también llamado en la filosofía analítica intencional, con S, del universal, y la extensión el carácter extensional del universal. Esto, ¿sí?, esto es importante y es curioso, y ya estaba, como yo decía, ambas facetas ya están en Aristóteles, porque por un lado, en la primera acepción, la comprensión eidética, es decir, el sentido intencional del universal, da lugar a la lógica clásica, que es la que estamos abordando nosotros, fundada en una metafísica, básicamente en la de Aristóteles, pero también da lugar a la lógica fundada en la vida del espíritu, en el caso de Hegel, o la lógica fundada en la subjetividad trascendental en el caso de Husserl. Es decir, poner el acento en el aspecto comprensivo o intencional ha dado lugar históricamente a distintos tipos de lógicas, ¿sí?, más cualitativas que cuantitativas. En cambio, haber puesto el acento en el aspecto extensional ha dado lugar a lógicas de corte más nominalista, ¿sí?, como por ejemplo la lógica proposicional de Bertrand Russell, de Ludwig Wittgenstein, la lógica de clase desarrollada por Peirce, la lógica de predicados desarrollada por Frege. Estos lógicos han dado más importancia al aspecto extensional que al aspecto
intencional, ¿sí? Así que ustedes ven cómo esta breve y aparentemente sencilla doctrina de la comprensión y la extensión de los conceptos, que tiene una base clásica, desarrollada en Port Royal, ha dado lugar a dos modos, ¿sí?, de concebir la lógica, que implica posiciones filosóficas con respecto a la lógica. Es decir, hay una filosofía de la lógica por detrás que implica, en definitiva, asumir tal o cual postura metafísica.